Acercamiento Político es una organización dedicada a fomentar la cultura política en la sociedad. Nuestro nombre refleja el compromiso de abrir espacios de diálogo entre gobiernos, partidos y la sociedad civil. Nuestro propósito es trabajar por una ciudadanía informada, crítica y participativa, pues comprendemos que la democracia no es un regalo, es una conquista diaria que exige ciudadanos vigilantes y responsables. Para empezar, ¿podrá darnos una breve descripción de su persona? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo también soy exalumna, bueno, ustedes todavía son, entiendo que son alumnos, yo soy exalumna de la PUC, economista de profesión. Estudié la carrera de economía desde el 92 al 96 y de ahí entré a trabajar al sector público. Casi he trabajado 25 años en el Estado, ¿no? Y he pasado por muchos sectores, he pasado por el sector de telecomunicaciones, energía y minería, he estado en Indecopi, he sido la primera autoridad nacional de protección al consumidor, fui la fundadora y además saqué el libro de reclamaciones que todo el mundo conoce en el Perú. Luego he sido viceministra de Transportes, he sido viceministra de Saneamiento y he sido también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, además de presidenta de Salud. Un poco ese es el recorrido que he tenido en la vida pública. Soy mamá, tengo 3 hijos, tengo 51 años y estoy casada ya hace casi 25 años con mi esposo. Ok, ¿y por qué usted desea presentarse a la presidencia del Perú? Porque mi vocación de servicio es clarísima desde el inicio de mi vida profesional. Toda mi vida decidí servir al Estado, ¿no? Me gusta mucho ver cómo uno puede cambiarle la vida a las personas. Y hoy me siento que estoy preparada para enfrentar mayores retos. Veo que el Perú ha estado gobernado en los últimos años por mucha gente improvisada, gente que no conoce el manejo del Estado, que llega a aprender y llega muchas veces a servirse a sí mismo y no a servir a su país. Yo descubrí que lo mío es la pasión por el servicio público y para entrar a gobernar, yo creo que un gobernante tiene que tener tres ingredientes fundamentales. La experiencia, luego el coraje, sobre todo en estos tiempos difíciles donde vemos que hay muchos desafíos, enfrentarte a mafias, enfrentarte a la inseguridad ciudadana, y eso requiere no tenerle miedo a muchas cosas. Y luego también la necesidad de vencer la improvisación, ¿no? Coraje, experiencia y mucha vocación de servicio para poder actuar desde el primer día y tener los resultados que las personas esperan. Bueno, durante este periodo actual se ha visto que, que el rol del presidente es rotativo, ¿no? Eh, ¿Usted considera qué soluciones se podría dar a bueno, a las continuas vacancias que se le da a los presidentes y si en caso usted se encuentre en ese escenario? Lo que hay que hacer es restablecer el equilibrio de poderes, ¿no? Hoy día hemos visto cómo el Congreso le ha ido quitando mucha fuerza al Poder Ejecutivo y a la investidura de la presidencia. Hoy la población también ha perdido el poder porque se le ha quitado la opción de poder, digamos, ser consultada, ¿no? A través de los referéndums. Ahora hay todo un proceso más complejo. El presidente de la República ya no puede aplicar el voto de confianza como lo hacía antes. Y entonces hemos pasado a un gobierno prácticamente donde el Congreso concentra el poder casi absoluto y lo que vemos es además un Congreso que está teniendo prerrogativas que nunca se han visto, como por ejemplo la iniciativa del gasto. La iniciativa del gasto es una facultad que solamente la tiene el Ejecutivo y hoy el Legislativo, debido a interpretaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional, puede también hacer uso del presupuesto público, lo cual es grave porque estamos poniendo en riesgo el dinero de todos los peruanos.
pero también lo que hemos visto es que el legislativo ha tomado, de alguna manera, ha capturado las entidades que requieren una, digamos, son las entidades que definen, por ejemplo, el sistema de justicia, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, son poderes muy importantes que hoy son, digamos, está conformado por miembros que han sido elegidos por el propio Congreso. El Contralor General de la República, que debería jugar un rol muy importante en la lucha contra la corrupción, es designado por el Congreso. Y entonces tenemos a un poder político que lo que está haciendo es digamos, pasarse por encima a todos los poderes, manipularlos y conseguir que la gente quede impune, ¿no? Por ejemplo, hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha liberado a Keiko, ha liberado a Urresti y probablemente libere a Cerrón. Y entonces, eso no es casual. Yo creo que responden, por ejemplo, a todos estos compromisos que tienen previos a su elección, ¿no? Porque están superando las interpretaciones incluso de la jurisprudencia internacional, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de Urresti, estamos hablando de delitos de lesa humanidad que no prescriben, ¿no? Y que el Tribunal Constitucional le ha dado una aplicación y una interpretación distinta. Entonces, eso pone en peligro nuestra débil democracia y lo que se requiere fundamentalmente es restablecer ese equilibrio. Pero para restablecer ese equilibrio, primero tenemos que ayudar a que los ciudadanos voten mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú ves las encuestas, dices quiénes van arriba, y arriba van los mismos de siempre, ¿no? Van personas que, por ejemplo, llevan sentenciados al Congreso y llevan gente que, de hecho, ha cometido graves delitos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos que ser manejados por gente que ha cometido graves delitos? La pregunta es, está bien, cumplieron su sentencia, pero ¿tú le abrirías la puerta de tu casa a alguien que te robó? ¿Tú le abrirías la posibilidad de educar a tus hijos a un maestro que violó a un niño? Y ya cumplió su pena, pero ahora puede regresar a trabajar al Estado? Definitivamente no. ¿Le abrirías la puerta a alguien que compró, por ejemplo, jaliwarma, latas de carne de caballo y envenenó a tus niños? Claro que no. Y entonces todos estos sentenciados están regresando porque son 252 candidatos que hoy postulan en esos partidos que van llevando la delantera. Nosotros como partido político no tenemos a ningún sentenciado. Ese es nuestro compromiso mínimo y nuestro deber responsable frente a la población de haber filtrado bien a nuestros candidatos. Justamente la democracia y este compromiso de ofrecer una mejor alternativa al ciudadano pasa por justamente poner una opción limpia, transparente, sin sentencias, porque si no, volvemos a lo mismo, ¿no? A preocuparnos justamente por qué se toman tan malas decisiones en el Perú, por qué llega gente tan corrompida, gente con pocos valores, gente que no quiere a su país y que llega al poder solo para servirse a sí mismo. Entonces, lamentablemente, hoy la población no está tan bien informada de todas estas partidos políticos que llevan sentenciados, porque por algo están adelante. Y la idea nuestra es promover nuestro partido, porque además de tener experiencia, hemos hecho ese compromiso con la ciudadanía de no tener gente que haya estado inmersa en graves delitos de corrupción u otros que no deberían permitir que regresen a la vida pública. Claro, sin embargo hay un factor, es que al menos dentro de los comentarios de parte de la población hacen cuestionamiento de los, de las irregularidades en su gestión en salud. ¿Qué respondería usted ante eso? Sí, yo solamente dentro de mis 25 años yo he dicho, tengo 2 casos, y lo he dicho claramente, y están publicados en las redes. Y los 2 casos han sido políticos. Uno, que fue el caso del aeropuerto de Chinchero,
que fue mi primera exposición frente al poder político, justamente porque querían sacar a PPK. Y no encontraron mejor opción que tumbarse un proyecto de un aeropuerto que hoy la vida nos da la razón. ¿Por qué? Porque el arbitraje se ganó. Y el arbitraje que ha dicho que la adenda, que era lo que hicimos nosotros, era lo correcto. Y lo que estaba mal era lo que decíamos que no se podía hacer, caducar un contrato, porque los contratos se respetan y la única forma de caducarlo era en razón a una causal de interés público. Y nosotros decíamos, no hay esa causal, todos los contratos se respetan. Vino el siguiente ministro y ¿qué hizo? Aplicó la causal de interés público y ¿qué ha dicho el arbitraje internacional? Mal, no debiste caducar el contrato. ¿Por qué? Porque no aplicaba, no había una razón sustentada para invocar el interés público. Y por lo tanto, hoy el Perú tiene que devolverle a la empresa casi 91 millones de dólares. ¿Y eso qué es? Menos escuelas, menos carreteras, menos hospitales. Entonces, hoy yo sí me aplaudo por haber defendido la seguridad jurídica. Aprendí a ser más fuerte, me fui al Tribunal Constitucional y gané, me fui a servir y gané, la Contraloría me archivó 2 veces, y el que se prestó para el juego político, que fue el ex Contralor Edgar Alarcón, que jugó con los fujimoristas, lo llevé al Poder Judicial por el caso Chinchero y lo sentencié con reparación civil de 300.000 soles que me tenía que pagar. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que cuando uno sabe bien su función, uno no puede ceder al chantaje político. Tienes que ponerte firme, defender la seguridad jurídica, porque un país sin seguridad jurídica no tiene inversiones, un país sin seguridad jurídica no genera empleo y por lo tanto no reduce la pobreza. Y el segundo caso fue el caso de salud por el que me quisieron sacar, porque no había forma de sacarme, yo era una funcionaria muy eficiente, muy competente, y lo que quería el gobierno de Castillo era volver en un botín político de salud. Y yo tuve llamadas para que renuncie, y yo dije, yo no voy a renunciar. Y jugaron a sacarme del poder político con una denuncia falsa, y digo una denuncia falsa porque obviamente todos los periodistas se pusieron, sustentaron el ver a Cerrón paseándose por el Salud con su séquito de gente, como diciendo esto va a ser mío. ¿Y qué es lo que nos ha demostrado el tiempo? Que me querían sacar ¿para qué? Para que hayan 10 presidentes que han tomado Salud por asalto el poder político. Hoy los pacientes son dejados de lado, no hay medicinas, no están funcionando bien los hospitales, hay quejas, hay denuncias, está tomado por un partido político que ha sido aliado de Dina y de Castillo, y la prueba de ello es que el sector ha retrocedido, todo lo que avanzamos hoy se ha desarmado, y tienes capturado salud, y eso lo saben todos, los periodistas, la gente, te lo dicen los médicos, las enfermeras. Entonces, en mi defensa, cuando entró la Contraloría, determinó que yo no tengo responsabilidad ni civil, ni penal, ni administrativa. Y esa es mi mejor prueba. Además, me armaron una megacomisión que también determinó que no tenía responsabilidad. Con lo cual, quedó en evidencia que lo que querían era sacarme de salud para capturarlo y para tomarlo por asalto durante todos estos años que hemos tenido casi 10 presidentes que nos sueltan la mamadera, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque, que es el sector de seguridad, salud y educación, del cual se encarga nuestra vocera Kimberly Llano. Buenas noches. Hola, Kimberly, ¿cómo estás? Bien, gracias por unirse a nosotros. Ya ahora vamos a pasar al bloque de políticas públicas. El primer tema del que queremos hablar es la seguridad. Vi que en su plan de gobierno identificaron que en 2024 el 27.1% de la población urbana de entre 15 a más años fue víctima de algún hecho delictivo. Y para ello han propuesto instalar y poner en operación un comando unificado en contra de la criminalidad dentro de los primeros 30 días de su gobierno. ¿Cómo se plantearía implementar este comando? Si uno de los problemas que tenemos actualmente es que la corrupción está dentro de la misma policía. Sí, es cierto.
Primero, vamos a regresar al tema de seguridad para verlo como un tema que hay que abordarse desde varias aristas, no solamente de una. Requieren 4 reformas importantes. La reforma del sistema de justicia, la reforma del sistema carcelario, la refundación de la policía y la prevención enfocada en los jóvenes, que, sobre todo en aquellos que no estudian ni trabajan, que necesitamos darles oportunidades reales para que no caigan en el abandono y luego sean tentados digamos, por las redes de sicariato, de extorsión. Entonces, ese es el primer punto. Cuando quiere uno un sistema de justicia fuerte, significa acabar con los jueces a la carta y tener jueces titulares, tener laboratorios de flagrancia que funcionen de verdad para procesar en 48 horas los crímenes de sicariato, extorsión, gota a gota, ¿no? Y que estos laboratorios de flagrancia no sean elefantes blancos, hay algunos, pero no funcionan como tal. En el sistema carcelario se requiere deshacinar las cárceles, y eso por lo menos estamos hablando de 2 cárceles de no menos de 20.000 presos, y no las cárceles que planteaba Dina Boluarte en el Frontón para 2.000 presos. Y también un instituto penitenciario que funcione de manera profesional, no digamos enquistado con corrupción, porque no podemos tener al bandido cuidando al bandido. Y en el caso de la refundación de la policía, nosotros hablamos de tener una policía más fuerte, una policía con inteligencia para abordar el tema de las economías ilegales, la tala ilegal, la minería ilegal, que requieren, digamos, un rastreo profundo con análisis financiero, de contrastabilidad financiera, con inteligencia atrás, con equipos de interceptación, etcétera. Y por otro lado, tenemos que construir también una policía que sea una policía que nos ayude a recuperar el orden público, pero con una visión comunitaria, no con una visión represiva como la hemos visto. Entonces, cuando se habla del comando unificado, estamos hablando de un sistema de coordinación entre varias instituciones de seguridad para actuar juntas contra el crimen. Y aquí normalmente cuando hablas del comando unificado, ¿quiénes intervienen? No solamente la policía, que no se da abasto, sobre todo para las zonas rojas, las zonas donde ya están tomadas por todos estos criminales, ¿no? Necesitas policía, necesitas a las Fuerzas Armadas en algunos casos, necesitas al serenazgo municipal, porque el que mejor conoce su distrito, las zonas calientes, las zonas más complejas, es el alcalde con su serenazgo, ¿no? Más que el propio policía. Tienes que tener al alcalde comprometido, al gobernador regional, y tienes que tener al Ministerio del Interior trabajando. A eso me refiero con el comando unificado, y la idea es que todas las fuerzas de seguridad operen bajo una misma estrategia y que haya un centro de toma de decisiones en vez de trabajar separadas. O sea, el esfuerzo conjunto pesa más que el esfuerzo aislado que cada una puede hacer, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de coordinar patrullajes conjuntos, la necesidad de compartir información o inteligencia que se necesita para actuar de manera rápida, las acciones estratégicas de operativos contra el crimen, ¿no? Y ese es un poco la mirada que se tiene para poder ayudar digamos, a llegar a estos focos calientes. La policía, de hecho, tiene que pasar por una refundación. Yo siempre digo, no se puede construir algo sobre la manzana podrida. Tú tienes que sacar los buenos elementos hacia otra esfera. Por eso nosotros hablamos de reconstruir 2 esferas, sacando los buenos elementos de lo hoy existente. Los expertos en inteligencia irán a la esfera de inteligencia. Los expertos en orden público a la esfera del orden público. Y en lo que existe se queda lo podrido, ¿no? Porque no podemos trabajar parchando sobre lo mismo. Y la policía tiene que recuperar la confianza de la población. La policía tiene que ser la policía amiga, la policía que se compra la lucha ciudadana. Como en otros países, por ejemplo, cuando hay toma de espacios públicos descuidados, abandonados, donde llegan los jóvenes, digamos, que ya están, digamos, en una situación de abandono porque han caído en drogas, en alcohol, y vuelven en botaderos
todos estos espacios públicos, la policía tiene que ayudar a recuperar esos espacios, yendo a tocar la puerta de la municipalidad, exigiéndole al municipio para que se compre la pelea y recupere el espacio público. Cuando vea que el alumbrado está olvidado, abandonado, recuperar la iluminación en los espacios, una policía que se vuelva amiga de la gente, que se compre la lucha de la vecindad, que esté contigo en todo momento reclamando la recuperación del orden interno y de la recuperación de estos espacios públicos tan importantes, ¿no? Para promover la cultura, para promover el turismo, etc. Entonces, definitivamente el caso de Lisette Marzano es el caso más cercano que nos recuerda el abandono de la policía, una policía que no actuó, una policía que nos generó desconfianza, una policía que se tapó los ojos frente al delito. ¿Y quién ganó? En este caso ganó la ciudadanía, los medios de comunicación que se pusieron firmes y las cámaras de seguridad, ¿no? Que permitieron alertar todo, no solamente las cámaras del municipio, sino las cámaras de los establecimientos que se visitaron en ese momento. Entonces, sí tenemos que trabajar, como se dice, con un comando unificado donde participen varios agentes, porque cuando uno falla, tienes al resto para ayudar a develar estos ocultamientos o estas complicidades que pueden haber para ocultar los delitos. Gracias. Ya, el segundo tema es educación. Vi que para educación proponen acceso y conectividad, poniendo en marcha el Plan Nacional de Conectividad Escolar en zonas rurales y amazónicas. ¿Cómo se garantizaría que este plan realmente funcione? Ya que, como vimos en pandemia, los estudiantes realmente no aprendieron. Sí, de acuerdo. A ver, primero hay que cerrar brechas definitivamente. Hoy día vemos que las escuelas no solamente están abandonadas en lo que es conectividad, sino en lo que es la ausencia de servicios básicos. Hay escuelas sin agua, sin desagüe, y peor aún, con restricción o racionamiento de energía, ¿no? A mí me ha tocado visitar en la Amazonía zonas muy pobres, escuelas muy pobres, donde el combustible llega a través del diésel, la generadora de esta electricidad está por horas, los niños estudian en escuelitas improvisadas, sobre ladrillitos, sobre mesas, no hay agua, no hay desagüe. Y entonces, allí está el gran desafío. Yo creo que tenemos que tener un Estado que invierta, disminuya la grasa en gastos ineficientes, planillas doradas, en recursos innecesarios, y que dedique, digamos, el mayor porcentaje de recursos en salud y educación. Y, por ejemplo, en lo que se refiere a infraestructura digital en zonas rurales, yo creo que lo más importante es instalar antenas satelitales o torres de internet rural en comunidades alejadas. Hay que priorizar las escuelas como centros de conectividad para toda la comunidad. Hay que hacer un uso del internet satelital, que hoy es muy importante. En muchos países ya se usa el internet satelital. Antes era caro, ahora los costos se han vuelto más competitivos y esto permite que exista una mayor conexión inalámbrica de largo alcance, sobre todo en zonas como la Amazonía, donde no puede llegar la fibra óptica, que es el sistema convencional. Entonces, esa es una forma. Lo otro es promover energías que no dependamos solamente de una energía. Acabamos de ver todo lo que ha sucedido con el gas. Y hoy toca al Perú promover otras fuentes de energía, como por ejemplo la energía solar, la energía eólica, la fotovoltaica, para garantizar justamente en los lugares el funcionamiento de las escuelas en lugares donde no hay red eléctrica, ¿no? Hay estas alternativas importantes. Entonces, aquí hay que convertir a las escuelas, como digo, en centros digitales comunitarios, y para eso hay que equiparlas bien, hay que darles tablets, laptops, hay que tener servidores con contenido importante y pantallas que funcionen, interactivas, que permitan a los estudiantes y a los docentes, por ejemplo, acceder a plataformas educativas que ya estén desarrolladas y que permitan justamente el acceso al conocimiento de todos nuestros niños. Entonces, de hecho, en la pandemia fue doloroso, ahora los niños también
vuelven no solamente a recordarnos la pandemia frente a esta crisis energética, todos han sido en Lima y Callao mandados a sus casas, ¿no? En el inicio del año escolar, o sea, no pueden haber sido, no ha sido más triste el recibimiento del año escolar, que han durado pues apenas unos días y ya te mandan a casa, y eso nos trae el recuerdo de la pandemia, y necesitamos superar todos estos desafíos importantes porque nuestros niños necesitan ir a sus escuelas, necesitan socializar con otros niños, necesitan tener a sus profesores cerca, y eso no puede ser interrumpido debido a que el país no planificó, a que el país no invirtió bien sus recursos, a que prefirió pagar asesores a congresistas, subir bonos, sueldos y regalar el dinero de los peruanos en cosas que no son productivas, y cerrarles la oportunidad a los jóvenes y a nuestros niños de acceder a mejores escuelas con servicios básicos. Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí, pero como les digo, necesitas alguien estratega, alguien que se enfoque bien en el uso de estas tecnologías y de estos desafíos que sí se pueden hacer porque ahora ya son más costo eficientes. Sí, exacto. Como dice, ahora estamos regresando a la virtualidad en la mayoría de clases, y hubo estudios sobre el aprendizaje en pandemia, y dijeron que hubo un retroceso en el aprendizaje porque muchos Totalmente. niños realmente no aprendieron nada, y es por el tema de que suelen distraerse. Entonces, la pregunta va más, ¿cómo garantizaría que los niños realmente aprendan con toda la conectividad que se propone? Sí, es que la conectividad no es para mandarlos a casa, ¿no? Es para que las escuelas tengan acceso a mejores contenidos, a bibliotecas virtuales, digamos, a una tecnología que ayuda al maestro y al alumno a acceder a más fuentes de información y de conocimiento. No es para, digamos, la tecnología no es para decirle aprende desde tu casa, ¿no? De hecho, las escuelas son un lugar importante para, para que los niños socialicen. O sea, tú no puedes tener a un niño en su casa aprendiendo. Necesitas de un entorno que te ayude a construir tus emociones, que te ayude que te enseñe que la vida es trabajo en equipo, que también es el tema de la empatía, del comprender al que se sienta al lado. Entonces, todo eso se aprende en las escuelas, ¿no? No hay forma de reemplazar, digamos, la virtualidad en casa. Debe ser alguna cosa excepcional, pero no la regla digamos, del estudio. Entonces, cuando yo hablo de implementar conectividad también es para justamente tener un canal, ¿no?, de acceso a plataformas virtuales, ¿no?, de tener televisión educativa con clases programadas. Hay temas que hay que prever siempre, ¿no? Materiales que no, a veces no llegan a estas escuelas. Cuando a mí me ha tocado ir, tú dices, oye, no se distribuyeron ni siquiera los libros de aprendizaje a zonas rurales de la Amazonía. Son los propios profesores los que improvisan material para los niños. Entonces, si el material impreso no llega, por lo menos que llegue el material virtual, ¿no? Para que los niños puedan aprender. A veces parecen cosas tan irrazonables que tú dices, no, no puedo creer que esto sucede, pero sucede. Me ha tocado llegar a escuelas donde la propia profesora construye sus materiales para dictar a sus niños. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación no llega hasta esos puntos, ¿no? Y tienes gente con mucha vocación, mucho compromiso de servicio, pero eso tiene que acabar, y tenemos ahora estos medios digitales, virtuales, que ayudan justamente a poner a la persona al centro, ¿no? Sí, también he visto el esfuerzo que hacen los profesores para enseñar a sus alumnos en esas zonas. Ya. El siguiente tema es salud. Vi que en su plan tienen como meta pasar del 6.2% del PBI al menos al 7.5% para 2031, garantizando que cada sol se traduzca en mejores servicios, mejor acceso,
mejores resultados para la población. Pero, como sabemos, también en el sistema de salud hay corrupción. Entonces, ¿qué mecanismos propondría para evitar la malversación de los fondos? Sí, a ver, primero, todo comienza a partir de las personas, como vuelvo a repetir. ¿Cómo le abres la puerta a gente que no, que luego toma el poder si esa gente ha sido sentenciada? Entonces, si los ciudadanos no estamos bien informados de a quién elegimos, terminamos votando por los congresistas sentenciados, que muchas veces son gente que ha estado involucrada en temas de corrupción y han robado en el Estado. Entonces, el primer paso importante es decirle a la ciudadanía no vote por los que ya han traicionado al Perú, al país, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, tiene que haber una Contraloría que sea mucho más acompañante, que haya un control concurrente real. Por ejemplo, todo lo que son concursos de obras, compras de medicamentos deberían hacerse en línea, o sea, el ciudadano podría ver cómo se está realizando la compra de los medicamentos en línea, y cuando se construye un hospital, el ciudadano debería poder acceder cómo va el avance de la obra física, cómo va el avance de la obra financiera. Si hay empresas que han sido corruptas, hacer la lista negra de empresas corruptas para que no vuelvan a contratar con el Estado y para que queden inhabilitadas. Por ejemplo, en el caso de la muerte civil, que se habla para que ya no regresen los sentenciados, hay que cambiar la Constitución, porque la muerte es temporal. O sea, la muerte del funcionario que delinquió es mientras que cumpla su pena, pero después puede regresar al Estado sin ningún problema. Hay que digitalizar los procesos también del Estado, ¿no? Las licitaciones y compras. Hay que eliminar los trámites innecesarios, porque eso abre ventanas de corrupción. Cuanto más tramitología hay, cada etapa de la cadena quiere su coima. Hay que simplificar trámites, hay que tener sistemas electrónicos que simplifiquen las decisiones administrativas. Las oficinas de integridad se tienen que fortalecer, ¿no? Las oficinas de integridad, y tiene que haber protección al denunciante. ¿Para qué? Para que el que se atreva a ser valiente a denunciar la corrupción luego no lo expulsen, no lo voten, no le hagan bullying y lo terminen sacando justamente porque fue quien se atrevió a denunciar. Hay que fortalecer los sistemas de control, hay que hacer que los procesos administrativos al interior de las entidades tengan cumplimiento de penas rápidas. O sea, no te puedes encarpetar pues un año un proceso administrativo, porque eso es impunidad. Tienes que resolver rápido las carpetas con sanciones o con inicios de sanciones a los funcionarios que han cometido sobre todo graves delitos. Entonces, tiene que haber sanciones rápidas y efectivas, tiene que haber protección al denunciante, tiene que haber fortalecimiento de los sistemas de control y tiene que haber una digitalización de los procesos del Estado, ¿no? Y es unido a la transparencia en el tema de los contratos y las compras que se hacen dentro de la entidad. Está bien, gracias por la respuesta. Ya, también me gustaría tocar un tema. Como sabemos, la semana pasada hubo un fallecido en el Serún. Entonces, también vi que en su plan proponen el plan médico para tu región, con la articulación de Seruns ampliada, reasignaciones temporales y contrataciones directas en zonas con mayor déficit. Y entre ellos tenemos zonas como La Rinconada, el Brain. Entonces, ¿cómo se garantizaría que estos profesionales de salud tengan seguridad y condiciones dignas, considerando los riesgos que hay actualmente? Sí, ese es un tema importante, ¿no? Porque, claro, los trabajos siempre pueden tener algún grado de riesgo, y aquí el acompañamiento de la entidad es muy importante, ¿no? Cuando, sobre todo, hay estos casos tan lamentables, ¿no? De fallecidos. Primero, yo siempre digo, en los casos importantes, sobre todo donde la vida de una persona está en riesgo, las investigaciones del caso son fundamentales, ¿no? Para ver las causas de la muerte. Y aquí hay que brindar todo el apoyo a la fiscalía, a la policía, a las autoridades,
¿no? Revisar si hubo negligencia, si faltó seguridad o hubo abandono del puesto. Y lo otro es brindar todo el apoyo a la familia, ¿no? Por ejemplo, verle el seguro de vida, los beneficios laborales, el apoyo legal, administrativo que el entorno necesita, el reconocimiento institucional, porque una vida, pues, no solamente es la persona, digamos, afectada, la que fue agraviada, ¿no? Sino la familia, ¿no? El entorno, su familia, cómo quedan. Entonces, tiene que revisarse bien los casos y muchas veces ocurren estos problemas porque los puestos de salud, como tú acabas de mencionar bien, están en zonas muy aisladas, porque hay falta de seguridad frente a la delincuencia, ¿no? Que esto es un tema que supera el tema estrictamente de salud, o sea, el bodeguero, el taxista, el mototaxista, el artista, hemos visto cómo han estado expuestos, ¿no? O también puede ser un problema que se puede atribuir a la escasa infraestructura o a la falta de comunicación o transporte, o a los profesionales que pueden estar trabajando solos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar la seguridad de los profesionales de la salud? Debe haber planes serios con medidas concretas, por ejemplo, seguridad física, donde haya coordinación con la policía y serenazgo en zonas de riesgo. Tiene que haber vivienda segura para el personal de la salud. Tienen que haber puestos de salud que estén bien iluminados y que tengan buenos sistemas de comunicación. Tiene que haber trabajo en equipo entre los profesionales para que sepan que no están solos en zonas peligrosas. Tienen que haber siempre 2 o 3 profesionales por establecimiento, no pueden estar solos. Tiene que haber comunicación, ¿no? Comunicación frente a la emergencia, ¿no? Tiene que haber radio satelital, por lo menos. Tiene que haber incentivos, por ejemplo, y condiciones laborales que permitan, pues, que el profesional se desarrolle con tranquilidad. Entonces, hay muchas cosas que hay que transformar, ¿no? Para que el tema funcione en el SERUM, pero estos son temas mínimos indispensables que, por ejemplo, no deberían ser olvidados, ¿no? Los incentivos y condiciones laborales que mencionan en el plan de tener bonificaciones para los profesionales que se mueven hacia zonas de alto riesgo, que dejan temporalmente a sus familias. Sus seguros de vida deben ser unos seguros de vida más completos, ampliados, y tiene que haber un acompañamiento constante, ¿no? Del establecimiento. Eso. Y hablando justo del tema de La Rinconada, respecto a que allí hay minería artesanal ilegal y por lo tanto, es una ciudad violenta y es muy riesgosa, ¿cómo se abordaría ese tema? Bueno, en el tema de la minería hay bastantes, digamos, problemas, ¿no? Separar lo que es la minería ilegal de la minería artesanal y la minería ilegal de la minería informal y la minería artesanal. Entonces, básicamente la minería ilegal es la que suele generar violencia porque opera fuera de la ley, opera fuera del control del Estado. Y esto ha generado, hemos visto disputas por el control de territorio, puede haber presencia creciente del crimen organizado, que es tremendo, extorsión, pueden haber trata de personas, narcotráfico, contrabando involucrado. Y esto, digamos, va creciendo a medida de que tú ves que el Estado se tapa los ojos, ¿no? Una ausencia tremenda del Estado. Entonces, en lugares muy alejados, como algunas zonas de la Amazonía o la Rinconada, hay poca presencia definitiva policial o institucional. Y además esto se agrava aún más cuando tú ves la explotación laboral, social que existe, ¿no? Hay trabajadores en condiciones precarias, hay mucha violencia contra las mujeres y las comunidades. Entonces, ¿cómo enfrentar la violencia ligada a la minería ilegal? Primero, presencia de verdad del Estado, ¿no? Tiene que haber policía, fiscalía, SUCAMEC, estos operativos conjuntos con el Ministerio del Interior, no estos operativos de maquillaje que van, se toman la foto y desaparecen, no funcionan. Tiene que haber un acompañamiento de formalización minera de verdad, y eso requiere que el Estado esté en la zona, no que el minero tenga que desplazarse 80 veces hasta el Ministerio de Energía y Minas o hasta el gobierno regional para lograr formalizarse. Esto requiere el Estado cerca, brindándole todas las facilidades para la formalización,
Y bueno, el que le escapa a esos procesos, pues es porque no quiere formalizarse, quiere vivir en la ilegalidad, y a esos hay que quitarles todo el poder. Tiene que haber una persecución de las mafias que financian la minería ilegal, y eso es trazabilidad, no solamente operativa o comercial, sino trazabilidad financiera. Y también tiene que haber desarrollo alternativo para las comunidades de diversificación productiva, ¿no? Para que la gente encuentre otras alternativas de salir adelante. Entonces, la minería ilegal no solo destruye el ambiente, hemos visto que también alimenta redes de violencia, crimen organizado, ¿no? Donde el Estado está ausente. Y esos son los principales temas que creo que hay que abordar en estas zonas que son complejas. Sí, concuerdo con usted. Gracias. Ahora le doy el pase a Julio. Bueno, tenemos una pregunta por parte de Paula Salazar. Actualmente la salud mental suele recibir poco presupuesto. ¿Qué porcentaje del presupuesto de salud destinaría a programas de salud mental? Ya, a ver, el presupuesto en salud, en verdad, en general, es bastante bajo. Eh, por ejemplo, si mal no recuerdo, Minsa está alrededor de los 30.000 millones de soles. El presupuesto del Minsa y todo lo que es el CIS, ¿no? Y el presupuesto de salud está ahora en 17.000 millones aproximadamente. En muchos países, por ejemplo, de América Latina, el presupuesto de la salud mental suele ser muy bajo. Generalmente es menos del 3% del presupuesto total de la salud, o sea, del total de lo que se destina a salud, cuando uno ve el porcentaje asignado a la salud mental, es triste. Y el problema que yo justamente hablaba hoy es que las medicinas son carísimas. Conozco mucha gente, jóvenes, que tienen problemas de necesidad de seguir tratamientos, porque o sufren de estrés, de depresión, de ansiedad, y necesitan acompañamiento de psicólogos, necesitan de acompañamiento de ciertas medicinas, incluso en algunos momentos, y todo esto resulta caro, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay que repensar, como te digo, es muy bajo lo que se gasta, y tampoco no hay muchos profesionales dedicados al tema de la salud. Por ejemplo, faltan psicólogos, faltan psiquiatras, eh, faltan, por ejemplo, medicamentos especializados, centros de salud mental comunitarios. No existen, no hay suficientes centros de salud comunitarios. Entonces, todo eso requiere a alguien serio que comience a decir, bueno, nuestra política es priorizar la salud mental y no podemos seguir gastando el 3% del presupuesto, ¿no? Hay que ver cuántos establecimientos de meta de activar centros de salud mental comunitarios se pueden hacer durante el próximo quinquenio, ¿no? Hay que por lo menos subir yo pienso, ¿no? Al 10% del presupuesto total de la salud debería ir a salud mental. Hoy yo separo tres temas importantes dentro de lo que es el mundo de la salud que yo he visto de cerca porque he estado durante casi 4 años. Una es las enfermedades no transmisibles. O sea, la gente en el COVID, ¿por qué se murió? ¿Por obesidad, por diabetes o por hipertensión? ¿Y cuánta gente en el Perú tiene ese problema? Alrededor del 40% de la población. ¿Y eso qué requiere? Estas enfermedades no se curan si no se controlan, son enfermedades no transmisibles. ¿Y qué necesitan? La persona necesita todos los meses tomar su pastillita, ir al nutricionista. ¿Para qué? Para evitar que haya un infarto al corazón o un infarto al cerebro, ¿no? Y eso ya es necesidad de hospital, necesidad de un tratamiento más complejo, etcétera. El otro problema grande en el Perú y en el mundo entero es que está creciendo el cáncer, ¿no? El cáncer ha crecido enormemente. Y el tercer problema que yo diría que es grave es la salud mental, sobre todo después de la pandemia que nos ha golpeado muchísimo. Entonces, si hoy se gasta, no sé, pues no tengo la cifra exacta, pero vamos a suponer que se gasta alrededor del 3%, que son los niveles promedio de gasto de salud mental. Si se gasta eso, yo pienso que deberíamos subir a 8 o 10% del presupuesto de la salud dedicado al tema de salud mental. Claro, pero, por ejemplo, ¿cómo se controlaría en caso de malversación de fondos?
¿O cómo regularía el Estado que no sucedan, por ejemplo, una compra de medicamentos y se le aumente los precios y que no son, ¿no? No, es que, a ver, el tema ya lo hemos explicado en la sección anterior, ¿no? El tema de la corrupción y cualquier problema de ventana, de oportunidad para la gente que delinque, pasa por no haber simplificado al Estado, ¿no? Primero tienes que tener gente que sepa, que sea honesta, que sepa, que sea profesional, tienes que tener simplificación administrativa, tienes que tener una contraloría fuerte, tienes que tener órganos de integridad que funcionen, que resuelvan los casos rápidos, que denuncien rápido. Entonces, eso ya hemos dicho, necesita transparencia en el uso del dinero público, que los concursos se hagan en línea. Si tú los haces transparentes en tiempo real, tú como ciudadano puedes entrar a ver qué se podría estar comprando en salud, qué proveedores participan, a qué precios, y podrías denunciar si es que las compras se hicieran en línea o los hospitales se mostraran en línea el avance físico, el avance financiero. Entonces, todo eso requiere de mayor transparencia, de sistemas digitales de control, de auditorías permanentes, de que existan sanciones claras y rápidas para evitar cualquier problema de malversación de fondos. Usted tiene en su lista a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Él está como una imagen de consejero o simplemente es algo simbólico? No, Pedro Pablo es un expresidente que además es una persona muy lúcida, conoce mucho del tema económico, del tema energético. Él fue uno de los pioneros en el gas. De hecho, él ahorita mismo él ya sabría qué hacer con toda la crisis energética que estamos viviendo, porque esto no es solamente se ha roto un ducto, sino tenemos toda la guerra en el Medio Oriente que también genera un impacto en el precio de los combustibles. Entonces, y dependemos prácticamente de un ducto y nuestra economía se puede paralizar en cualquier momento. Entonces, los consejos, el nivel de experiencia que él tiene, no la tiene Balcázar, no la tiene Gerí, no la tiene Dina Boluarte, no la tiene Castillo, ¿no? Lo que valoro en él es sus conocimientos, siempre ha sido un profesional reconocido en el mundo internacional, no solamente en el Perú, es un buen economista, y su lucidez no tiene nada que ver con su avance físico de edad, ¿no? Porque tú puedes tener un desgaste físico, pero tu coco, como yo digo, tu cerebro está muy bien. Entonces, él es una persona con el que hemos redactado algunas partes del plan de gobierno, sobre todo en materia económica, y hay claridad respecto a las ideas y a la necesidad de sacar adelante nuestro país, porque lo cierto es que con los presidentes que hemos tenido, hemos crecido en piloto automático a una tasa alrededor del 3%, pero nuestro país puede crecer a una tasa del 7-8%. Y no lo hacemos porque tenemos crisis política desde hace 10 años, porque seguimos polarizando nuestro país, porque no ponemos gente competente, sino preferimos guiarnos por nuestras emociones, preferimos guiarnos por lo que nos ilusiona en el momento, pero nunca evaluamos si la persona que quiere llegar al poder alguna vez ha construido un hospital, alguna vez ha construido una carretera, alguna vez ha construido un colegio, alguna vez ha hecho gestión en el Estado. Entonces, mucha gente en el Estado habla mucho, habla bonito, pero a la hora que se sienta no sabe hacer. Y entonces luego volvemos a las preguntas que ha hecho Kimberly o que has hecho tú de por qué seguimos igual. Porque elegimos siempre al que nos ilusiona con la palabra, pero que no elegimos al que sabe hacer, al que sabe resolver. Y eso es lo que necesita el Perú, gente que tenga un pasado que diga, este sí sabe hacer escuelas, este sí sabe hacer hospitales, este sí sabe hacer carreteras, este sabe de lo que habla, no llega a improvisar, llega a resolver. Entonces, eso es lo que el Perú necesita finalmente. Tenemos otra pregunta. Actualmente la población tiene mucha desconfianza en las instituciones públicas, como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, como etcétera. ¿Cómo hará para que esa confianza se recupere? Primero, en las instituciones públicas, digamos, yo siempre he dicho, para que un país prospere, tú tienes que trabajar las 4 Is, ¿no? Las 4 Is son promover más inversiones, promover infraestructura,
promover innovación, ciencia y tecnología y promover institucionalidad. Y la institucionalidad pasa por las personas. O sea, las instituciones se fortalecen en función a las personas, ¿no? North Douglas ha escrito mucho sobre el tema de por qué fracasan las naciones, el tema de la necesidad de fortalecer nuestras instituciones. Y entonces, esto nos lleva a una pregunta adicional que es, ¿por qué se genera la desconfianza en nuestro país? ¿No? Primero, porque hay corrupción. Segundo, porque hay malos servicios públicos. Tercero, porque hay falta de transparencia. Cuarto, porque hay crisis políticas frecuentes. Y eso nos lleva a una situación de desconfianza, es decir, menos participación ciudadana, la gente deja de pagar sus impuestos, la gente ahorita no quiere votar, no quiere saber por quién va a votar hasta el último minuto, porque es tóxico ahorita definir por quién vamos a votar, y esto va generando un debilitamiento de la democracia tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se recupera la confianza? Con transparencia total, con lucha efectiva contra la corrupción, con mejora de servicios públicos que funcionen de verdad, y con instituciones independientes, no puestas pues por los, ya te he dicho, por los congresistas que son corruptos, que ponen a las altas autoridades en el poder, que son las que luego manejan como títeres. Entonces, necesitamos instituciones independientes. Por ejemplo, el Contralor no lo puede elegir el Congreso, lo tiene que elegir una comisión del más alto nivel. Junta Nacional de Justicia, fiscales, jueces no pueden ser elegidos por los congresistas, la Junta Nacional. Tiene que ser elegido por un tribunal de alto nivel impecable, que nos garantice jueces independientes, fiscales independientes. Y eso, lamentablemente, hoy no se da. Hoy los congresistas son los que ponen a todas estas personas que luego terminan sometidas al poder político. Entonces, necesitamos instituciones independientes, justicia y organismos de control que funcionen sin presión política. Correcto. Respecto a las instituciones, desde su posición como economista, ¿usted considera que Petroperú debe ser privatizada o no? Sí, a ver, privatizada no, porque acá hay una confusión de qué es privatización y qué es incorporar participación privada. Ese es el primer punto de partida. La gente confunde qué es participación privada y qué es privatización. Entonces, cuando tú tienes participación del sector privado, se hace a través de, por ejemplo, de compra de acciones, ¿no? Un porcentaje de las acciones, un contrato de gerencia donde tú pones a un privado a administrar tu propiedad y tu propiedad sigue siendo pública. Tú puedes entregar una concesión por unos años de alguna de tus segmentos del negocio. Privatización es cuando entregas el control total y vendes y te deshaces de la propiedad. Entonces, yo lo que he dicho básicamente es que Petroperú es una empresa estatal que pertenece al Estado. De hecho, tiene varias líneas de negocio, se dedica a la refinería, a la refinación, a transportar, a comercializar combustibles. Y acá lo que necesitamos es incorporar participación privada, ¿no? Y para eso hay que trabajar algunas líneas de negocio, primero separar las eficientes de las que no funcionan. Hay que incorporar participación privada en aquellas que son eficientes para hacerlas más eficientes, más rentables. Lo que no podemos hacer es seguir permitiendo que el dinero de los peruanos pague las deudas carísimas que tiene Petroperú y que hoy nos siguen quitando carreteras, escuelas, porque hay mucha corrupción. Entonces, nadie dice eso, todo el mundo se solidariza con los sindicatos, y los peruanos que se pierden de escuelas, que se pierden de hospitales, que se pierden de conectividad, ¿quién se solidariza con ellos? Entonces, hay que mejorar la introducción de la gestión, el manejo de la gestión, pero no hay que tener miedo de decirlo y hay que aclarar, porque hay mucha gente que confunde, como te digo, lo que es privatización de incorporación de gestión privada en la administración de una empresa estratégica del Estado. Correcto. A ver, tenemos otra pregunta. De llegar al poder, ¿cuál será su política tributaria? Ya, la política tributaria que funciona es aquella que amplía la base tributaria. O sea, aquí
lo que necesitamos primero es modernizar todo lo que es tecnología, el uso de la tecnología, dar incentivos para que la gente se formalice y pague sus impuestos. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros estamos planteando dos cosas para el tema de la juventud. Una es becas por impuestos, para que las empresas puedan apostar por la juventud y contra el impuesto a la renta poder ofrecer becas a los jóvenes como una alternativa para invertir en talento humano contra el descuento del impuesto a la renta que luego ellas pagan, ¿no? En lugar de solamente dedicarnos a hacer obras por impuestos, que hagamos becas por impuestos. Y el segundo gran tema que nosotros queremos promover es formar para crecer, que es una apuesta del Estado hacia los jóvenes, donde el Estado durante un año te da una beca que puede ser igual a una remuneración mínima vital más tu seguro de salud. Entras a trabajar a una empresa empadronada, una empresa que dice, yo necesito entrenar y necesito trabajar con jóvenes que quieran entrenarse y aprender en la cancha sobre ciertas tareas, que pueden ser ligadas a la tecnología, a obras públicas, etcétera. Cosas que tienen impacto sobre la población. Entra el joven, hace su práctica preprofesional en la cancha, aprende, estudia, todo junto, 2 en 1. Al final de los 12 meses, la empresa lo puede contratar. Si lo contrata y lo formaliza, tiene un descuento tributario importante. Y eso que va a permitir que haya un joven más que se formalice en la economía, que luego va a pagar su impuesto a la renta, que va a pagar cuando vaya a comprar a su mercado, IGB, y eso ayuda a aumentar la base tributaria, ¿no? Porque estás ayudando a formalizar la economía. Hoy muchos establecimientos no dan facturas, no dan boletas, eso requiere ciertos incentivos. Hay que darle descuentos a la gente para que pidan sus boletas, ¿no? Tiene que haber más incentivos para que la gente se obligue a exigir todo lo que es la formalidad para que la SUNAT pueda recaudar más. Entonces, no necesitamos crear más impuestos, sí, por ejemplo, revisar algunas exoneraciones con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, las exoneraciones a las grandes agroexportadoras me parecen un exceso. Ya las agroexportadoras tuvieron un tiempo importante de apoyo económico del Estado con exoneraciones importantes. Hoy le toca a los pequeños y a los medianos agricultores la ayuda del Estado desde otras formas. Y lo que vemos es las extensiones estas que son interminables, donde favorece solamente a los grandes exportadores, a los grandes agroindustriales. Entonces, hay que revisar el tema, hay que revisar la evasión de impuestos, hay que simplificar el sistema tributario y hay que ampliar la base de contribuyentes, ¿no? Frente a la alta informalidad económica, y te acabo de poner un ejemplo de cómo los jóvenes podrían ser el motor de este engagement o esta expansión de la base tributaria. Correcto. Acerca del IGB, hubo una medida, una propuesta acerca de la jubilación o la pensión por consumo en el Perú, donde se explicaba, se implica que aquellos jubilados, al solicitar una boleta electrónica con un consumo del 1%, eso se acumulaba en su cuenta de AFP. ¿Cuál es su opinión acerca de ese proyecto de ley? ¿Es viable o no lo es? A ver, ese fue un invento del fujimorismo, ¿no? Digamos, fue una propuesta del fujimorismo. La idea era que una parte de los impuestos del consumo, como tú bien has señalado, se destine a una cuenta de pensión para cada ciudadano, ¿no? Cada vez que una persona compraba algo y pagaba IGB, un pequeño porcentaje de ese impuesto se registraba como ahorro para su pensión, y esto permitía que personas informales o que no aportaban regularmente también acumulen recursos para su jubilación, ¿no? Las críticas eran varias, ¿no? A mí me parece que puede ser regresivo. Las personas con menos ingresos consumen una mayor proporción de su dinero, por lo que, digamos, terminarían aportando proporcionalmente más. El ahorro podría ser insuficiente, ¿no? El monto acumulado a partir de este consumo puede no alcanzar para financiar una pensión digna. Puede haber una dependencia del consumo si la economía entra en crisis y baja el consumo, donde, esto reduce el financiamiento de las pensiones.
pueden haber problemas incluso administrativos. Se necesitaría para mí un sistema complejo para registrar cada compra y asignarla a las cuentas individuales. O sea, ni siquiera era práctico desde el punto de vista administrativo. Entonces, yo creo que es un modelo que intentó, digamos, replicar algo alguna idea que a alguien se le ocurrió por ahí, como idea filosófica, pero la bajada, el aterrizaje, pues malazo, y cómo se nota que los fujimoristas no están en gestión, sino fastidiando en el Congreso. Gracias. A ver, Hay que saber gestión, porque si no sabes gestión, inventas cosas que luego no tienen practicidad. Y eso es lo que yo critico, mucho, mucho, mucho entorpecimiento, poca practicidad para que las cosas funcionen. claro, correcto. A ver, José Danilo Quintanilla pregunta, en los últimos Panamericanos y Bolivarianos, los deportistas peruanos afirmaron que se sienten abandonados por el país. Los reconocen solo cuando ganan. ¿Cómo cambiaría eso para que el deporte no se vea como un sacrificio personal? Sí, es cierto, el deporte en realidad es un tema que debe acompañar el eje de la educación, el eje de la cultura, ¿no? Que es tan importante para, yo digo, hasta contribuye a la salud mental en el país, ¿no? Todo es un eje fundamental que es parte del acompañamiento que tiene que tener una población sana, ¿no? Bienestar y salud, formación de valores, disciplina, integración social, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una mirada completa, ¿no? De lo que hoy necesitan nuestros jóvenes. Hay que promover el deporte para todos, hay que promover programas deportivos en barrios, en comunidades. Hay que promover actividades físicas, por ejemplo, gratuitas en parques y espacios públicos. Algunos municipios lo hicieron. San Borja fue un modelo excelente de cómo se montó toda una disciplina, cultura del deporte en estas localidades. Tiene que haber un mantenimiento de infraestructura deportiva accesible, canchas públicas, por ejemplo, las ciclovías, los espacios recreativos. Tiene que fomentarse el deporte desde la escuela, ¿no? Más horas de educación física, incentivar los clubes deportivos escolares. El deporte es prevención, o sea, hay que tener esa cultura de el deporte sí te cambia la vida y reduce el sedentarismo, reduce la obesidad, mejora la salud mental y aleja a los jóvenes de la violencia y las drogas. Entonces, como dicen, cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Eso no es un lema por gusto, es un lema que funciona. Entonces el deporte no debe ser mirado así como una cosa coyuntural. Vinieron los Juegos Panamericanos, vinieron los Juegos Bolivarianos. Y eso nos hace acordar de que somos una sociedad que tiene que activarse en el deporte, pero se termina y todos a su casa. Y se olvidaron de la infraestructura deportiva, se olvidaron de la gente, se olvidaron de la promoción de la salud. Entonces, el deporte no debe ser un sacrificio reservado para pocos, sino debemos verlo como una oportunidad para mejorar la salud, el bienestar y también el desarrollo para todas las personas. Correcto. A ver, otra pregunta de Perú. ¿Qué hacer para que en el Perú se establezcan inversiones que brinden un mayor valor agregado a nuestras exportaciones? Uy, cuántas cosas se pueden hacer. Bueno, vamos a comenzar primero. Creo que el Perú, ahora último nos preguntaban si a mí me preguntaban los periodistas chifa o ¿cómo es? Chifa o hamburguesa. Y claro, es China o Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que el Perú tiene que ser, digamos, atractivo para todos los países. Y el hacernos atractivo para todos los países es ponernos bonitos respecto a nuestras, digamos, a nuestras bondades, sobre qué podemos exportar, que damos facilidades para promover el libre comercio, promover más tratados de libre comercio, es darle un valor adicional a todo lo que es transformar nuestra producción, ¿no? Por ejemplo, cómo exportamos el café en grano, cómo exportamos el café tostado, molido y en marca propia.
cómo generamos más ingresos, empleo a partir de las exportaciones. Entonces, creo que hay que comenzar a pensar como país de que no solamente debemos ser un país primario exportador, sino que hay que darle un valor agregado a nuestras exportaciones, a nuestra minería, a nuestra agricultura, a la pesca. Yo he podido recorrer en el Perú por varias zonas agrícolas y me ha permitido entender la ausencia del Estado de una manera más cercana. Por ejemplo, llegué a Tambo Grande, que está en la frontera con el Ecuador, y tú tienes allí los mismos problemas de siempre, los reservorios que están acolmatados, ¿no? Se van llenando de tierra, de capas de basura, todo. ¿Y eso qué hace? Reduce la presión hídrica, o sea, la capacidad hídrica se va reduciendo porque el reservorio se va achicando. Entonces, descolmatar quiere decir limpiar el reservorio para que la capacidad hídrica no se reduzca, o hay que construir mejores reservorios, porque si no, ¿qué pasa? Se comienzan a pelear entre todos los agricultores por la poca agua que queda. Los mangueros se pelean con el arrocero. ¿Qué otro tema más hay? Se quejan, por ejemplo, de que el gobierno no los capacita a tiempo. Como que ya sembré, ya coseché, y después viene, ¿tú quieres exportar? Y te dicen, oye, pero no debiste ponerle este pesticida, o le pusiste este agroquímico, ay, no puedes sacar tu producto. Entonces te capacitan después de que ya sembraste y cosechaste. El otro gran problema es la falta de visión respecto a la cadena logística. O sea, otros países ayudan al agricultor, acá no les pones plantas de procesamiento. Y si hay cambio climático, peor, porque si adelantas las lluvias, el mango se reduce en tamaño, lo aceleran en la maduración, y entonces no alcanzan los estándares internacionales, y hay merma, ¿no? Hay producción perdida, y entonces, ¿eso qué haces, no? En otros países todo eso se congela, se deshidrata, le das la forma, pero no los entierras, pues, o sea, no los tiras a la basura. En cambio, acá el país todavía tiene ese retraso, el Estado no tiene esa visión estratégica, y entonces eso que ocurre en la agricultura, que se los acabo de contar, pasa en la minería, pasa en la pesca. No tenemos una visión de darle más valor agregado a nuestros productos que podría incrementar nuestra visión país y nuestro posicionamiento país. Entonces, yo creo que hay que lograr primero un mayor valor agregado, como industrializando, innovando en tecnología, apoyando a las empresas exportadoras con financiamiento, capacitación a tiempo, acceso a mercados internacionales, ¿no? Por ejemplo, los tratados de libre comercio son accesos a mercados internacionales. Hay que trabajar la marca país siempre para promover productos de marca y calidad reconocidos internacionalmente. Y eso se va a traducir, pues, en más empleo calificado, más ingreso para las exportaciones, más desarrollo industrial nacional, ¿no? O sea, el tener una marca propia y una identidad propia que no se quede solo en la materia prima. Esa es la visión que hay que ponerle al país. Y sí podemos, o sea, no hay nada del otro mundo. Cuando yo escucho, digo, ¿y eso es nada más? Sí, puede ser nada más, pero décadas de olvido, décadas de nadie tiene visión estratégica, cada quien llega al Estado y se olvida, o no, simplemente no tiene la capacidad de hacerlo. Ok. Para finalizar, quería comentar si podemos hacer una pequeña dinámica donde, bueno, yo le comento un nombre y usted la define en una o dos palabras. Candidatos, ¿me vas a decir? Sí, Ya. a ver. Martín Vizcarra. Traicionó a los peruanos cometiendo delitos. Pedro Pablo Kuczynski. Expresidente del Perú. Keiko Fujimori. Una persona con comportamiento antidemocrático. Rafael López Aliaga. Una persona que miente sistemáticamente y no tiene una capacidad de gestión pulcra. Vladimir Cerrón. Cobarde, prófugo de la justicia. José María Balcázar. Presidente inexistente. Ahora más, no lo hemos visto frente a la crisis energética. Manipulado, presidente que además es títere de los congresistas. Y por último, Fiorella Molinelli. El futuro, gestora, con alta vocación de servicio.
Bueno, le agradecemos que haya aceptado el conversatorio. Eso fue todo, hemos culminado y bueno, le deseo suerte en su campaña. Muchísimas gracias, chicos. Encantada de haber compartido este tiempo con ustedes. Gracias por sus preguntas. A mí, más allá de la política, siempre me van a encontrar como una persona que le encanta el servicio público, que le encanta formar a jóvenes y estemos donde estemos, creo que hay que mantener esta conexión que es lo que enriquece, ¿no? Yo creo que ustedes, los jóvenes, son para mí un brazo fundamental en estos momentos porque la gente está normalizando demasiado todo lo malo. Todo lo que vemos hoy día en el país es el cansancio, incluso de la gente que está los adultos, ¿no? Dicen, ya, pues ya, sí, roban. Ah, ya, pues los Acuña han tomado el sistema de salud, ah, ya, pues esperémonos. Entonces, eso no puede normalizarse, ¿no? Y los únicos que han dado muestra de que no hay que aceptar la pasividad y que hay que salir a protestar y que el Perú sí tiene futuro son ustedes, los que le jalan las orejas a todos los que han normalizado estas situaciones. Entonces, yo los felicito por esta iniciativa porque las preguntas son preguntas muy inteligentes, preguntas que además demuestran su sensibilidad con temas que son tan importantes para la población. Ojalá que muchos de ustedes se comprometan con el servicio público, que no solamente se vayan al privado, y que puedan transformar su país, porque yo sí creo en un Perú mejor, en un Perú que tiene futuro y que puede crecer a tasas mayores, y crecer significa atacar la pobreza para mí. Entonces, los felicito, no, creo que son multidisciplinarios, ¿no? Porque no solamente son de economía, entiendo que hay varias disciplinas. Y los invito a sumarse a las filas de querer cambiar a nuestro Perú, ¿no? Con toda la fuerza que ustedes tienen. Muchísimas gracias y a la orden para cualquier otra entrevista.